Hola, curiosos de la salud. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más polémicos y fascinantes de la medicina, los movimientos antivacunas. ¿Por qué algunas personas deciden no vacunarse? ¿Qué argumentos usan y qué dice la ciencia al respecto? Vamos a analizarlo punto por punto, desde argumentos históricos hasta preocupaciones modernas. ¿Sabías que las objeciones a las vacunas existen desde hace siglos? Incluso antes de que Edward Jenner desarrollara la primera vacuna contra la viruela en 1796, ya había resistencia. Por ejemplo, en 1772, el teólogo inglés reverendo Edmund Massey dio un sermón titulado La peligrosa y pecaminosa práctica de la inoculación, donde argumentaba que las enfermedades eran un castigo divino por el pecado y que cualquier intento de prevenirlas era una operación diabólica. Este tipo de pensamiento refleja el miedo y la desconfianza hacia la ciencia médica en esa época. Hoy, los movimientos antivacunas tienen argumentos más modernos, pero muchos de ellos siguen sin estar respaldados por la ciencia. Vamos a explorar los 5 argumentos principales y ver qué dice la evidencia al respecto. Argumento 1. Sustancias tóxicas en las vacunas. Uno de los argumentos más comunes es que las vacunas contienen sustancias tóxicas, como mercurio, aluminio o formaldehído. ¿Es esto cierto? Sí, algunas vacunas contienen trazas de estas sustancias, pero en cantidades mínimas y seguras. Por ejemplo, el tiomersal, un compuesto que contiene mercurio, ya no se usa en la mayoría de las vacunas, excepto en algunas multidosis. Porque en dosis altas, el mercurio puede ser tóxico, pero la cantidad en las vacunas es insignificante. De hecho, es menor que la que consumimos en alimentos como el pescado. El aluminio se usa como adyuvante para estimular la respuesta inmune, pero la cantidad es mucho menor que la que ingerimos a través de alimentos, agua o incluso la leche materna. Por ejemplo, un bebé recibe más aluminio de la leche materna en 6 meses que de todas las vacunas combinadas. Y el formaldehído, aunque suena alarmante, está presente en cantidades mucho menores que las que el cuerpo produce naturalmente. De hecho, una pera contiene más formaldehído que una vacuna. Conclusión. Las sustancias en las vacunas están en niveles seguros y son necesarias para su efectividad. La clave está en la dosis. Lo que hace daño no es la sustancia en sí, sino la cantidad. Argumento 2. Sobrecarga del sistema inmunológico. Otro argumento es que las vacunas, especialmente cuando se administran varias a la vez, pueden sobrecargar el sistema inmune de los niños. ¿Qué dice la ciencia? El sistema inmune de los niños está diseñado para manejar miles de antígenos al día. Desde el momento en que nacen, están expuestos a bacterias, virus y otros microorganismos. De hecho, un simple resfriado expone al sistema inmune a más antígenos que una vacuna. Por ejemplo, un niño con una infección de oído está expuesto a entre 2.000 y 6.000 antígenos, mientras que la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, DTP, contiene solo 3 antígenos. Las vacunas modernas contienen menos antígenos que las vacunas antiguas, gracias a los avances tecnológicos. Y los estudios muestran que no hay evidencia de que las vacunas sobrecarguen el sistema inmune. Conclusión. El sistema inmune puede manejar fácilmente las vacunas sin riesgo de sobrecarga. De hecho, está diseñado para eso. Argumento 3. Inmunidad natural versus vacunas. Algunos argumentan que la inmunidad natural, es decir, contraer la enfermedad, es mejor que la inmunidad adquirida por vacunas. ¿Es esto cierto? La inmunidad natural puede ser efectiva, pero conlleva riesgos graves. Por ejemplo, el sarampión no es solo una erupción cutánea, puede causar complicaciones como encefalitis, neumonía e incluso la muerte. En 2019, hubo un brote de sarampión en Samoa que causó más de 80 muertes, la mayoría en niños no vacunados. La polio, por su parte, puede dejar secuelas permanentes, como parálisis. Antes de la vacuna, miles de niños quedaban discapacitados cada año. Las vacunas, en cambio, proporcionan inmunidad sin el riesgo de enfermarse gravemente. Conclusión. Las vacunas ofrecen protección sin los riesgos de la enfermedad natural. Es una forma segura y efectiva de prevenir enfermedades graves.
Argumento 4. Desconfianza en la industria farmacéutica. Muchas personas desconfían de las farmacéuticas, creyendo que priorizan las ganancias sobre la salud. ¿Es válida esta preocupación? Es cierto que ha habido casos de malas prácticas en la industria, como el escándalo de la talidomida en los años 60. Sin embargo, esto no invalida la ciencia detrás de las vacunas. Las vacunas pasan por rigurosos ensayos clínicos y son aprobadas por organismos reguladores como la FDA y la OMS. Además, el beneficio de las vacunas para la salud pública está ampliamente documentado. Por ejemplo, la vacuna contra la viruela erradicó la enfermedad en 1980 y la polio está cerca de ser eliminada. En 1952, hubo más de 57.000 casos de polio en Estados Unidos. En 2020, solo se reportaron 140 casos en todo el mundo, gracias a la vacunación. Conclusión. Aunque es válido cuestionar a las empresas, la evidencia científica respalda la seguridad y efectividad de las vacunas. Argumento 5. Libertad individual versus responsabilidad colectiva. Algunos creen que la decisión de vacunarse es personal y que no debería ser obligatoria. ¿Qué implica esto para la sociedad? La inmunidad colectiva es clave. Cuando la mayoría de la población está vacunada, se protege a quienes no pueden vacunarse, como bebés o personas con sistemas inmunes debilitados. Sin embargo, en comunidades con bajas tasas de vacunación, han resurgido enfermedades como el sarampión. Por ejemplo, en 2019, hubo un brote de sarampión en Estados Unidos, con más de 1.200 casos reportados, la mayoría en comunidades con bajas tasas de vacunación. Esto no solo afecta a quienes deciden no vacunarse, sino también a quienes no pueden hacerlo, como los bebés menores de 1 año. Conclusión. Vacunarse no solo es una decisión personal, sino un acto de responsabilidad social. Protegemos no solo nuestra salud, sino la de los demás. A modo de resumen, los movimientos antivacunas tienen argumentos que, aunque bien intencionados, no están respaldados por la evidencia científica. Las vacunas han salvado millones de vidas y han erradicado enfermedades como la viruela. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Crees que las vacunas son seguras o tienes dudas? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más videos informativos. Gracias por ver, Curiosos de la Salud.